La música en general para mí es mi vida, es mi pasión, es mi amor. Durante 21 meses, Jorge Ferreira, de 28 años, añoró estos momentos, mezclar y producir música, su profesión hasta que fue encarcelado por homicidio y extorsión. Si yo no hubiera estado, hubieran agarrado a cualquier persona que estuviera en este domicilio. Ellos no iban por mí en especial, iban a ver a quién podían agarrar que estuviera dentro de sus características. Luego de trabajar durante más de 1 año y medio en el caso de Jorge, el pasado 30 de mayo la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas logró que Jorge fuera liberado. Lo único con lo que se sustentaba que Jorge estuviera en prisión eran 2 cosas. Era la confesión que le habían extraído bajo tortura y la declaración de su coacusado que también había sido extraída bajo tortura. El primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito consideró que las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces y que al darles valor probatorio violan el derecho a un juicio justo. 1, lo detuvieron de manera ilegal. 2, hubo una dilación en la puesta al Ministerio Público. 3, hay 2 certificados médicos, uno con 1 lesión y otro con 33. Entonces, ¿quién se las infringió? Se pregunta el tribunal colegiado. En consecuencia, el tribunal resolvió no solo la inocencia de Jorge, además ordenó a la Procuraduría General de la República investigar la tortura. Y esto vuelve paradigmática la sentencia. Como la tortura es un delito, tú prueba que fueron los elementos del Estado los que te golpearon. Entonces hoy es al revés, hoy los propios jueces están ordenando ya la investigación. Todos los jueces lo que deberían de hacer si les llega una persona golpeada es abrir un espacio para que se les explique por qué le están presentando a alguien que está golpeado. La mañana del 25 de agosto de 2010, al menos 20 elementos de la Policía Federal irrumpieron en la casa de Jorge mientras él dormía. Yo en mi cama abrí los ojos y me tenían apuntando. Todo pasó en este domicilio. Ellos no me dijeron por qué me estaban deteniendo, solamente me golpearon, me apuntaron, me encapucharon y me sacaron. Se lo suben a una camioneta y de ahí dejo tener conocimiento de mi hijo. Jorge cuenta que fue llevado a lo que parecía un sótano. Ahí, vendado de pies, manos y ojos, empezó a ser torturado. Recibió amenazas, quemaduras en los pies, golpes, asfixia, ahogamientos, simulacros de ejecución, descargas eléctricas en pecho y testículos. Ellos me decían que quería que dijera algo, pero yo qué les podía decir si no sabía nada. Pero yo oía todo. En esa tercera vez yo escuchaba todo lo que decían, pero yo no me podía mover. Y uno de ellos le dice al otro, oye, creo que se murió. Sí, ya se nos murió. Bueno, ponle un cartelón y vamos a tirarlo. Jorge fue torturado primero por policías federales, quienes lo entregaron al día siguiente de su detención a policías ministeriales del Estado de México, que continuaron con la coacción. Jorge soportó todo durante 18 horas. Les dije, ya, por favor, les voy a decir lo que ustedes quieran, nada más déjenme ir. Nada más, por favor, déjenme. En una declaración redactada por sus torturadores, fue obligado a estampar su huella. Entonces lo trasladaron al bordo de Xochiaca, en donde fue puesto a disposición del juez, junto con un certificado médico que decía que Jorge estaba bien. Ahí, a gritos, declaró su inocencia, denunció la tortura y exigió un nuevo certificado médico. Hice mucho desastre, mucho, grité mucho. Lo que salva a Jorge es, primero, que Jorge exige sus derechos y se logra la certificación de las 33 lesiones, que esto es fundamental, porque sin eso jamás hubiéramos logrado probar en juicio que Jorge había sido vulnerado en su integridad física. De no ser por ese certificado, Jorge habría sido sentenciado por lo menos a 50 años de prisión. El testimonio de Jorge es similar a los cientos de casos de tortura que diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, registra un incremento de quejas del más del 400% en el año 2011 respecto del año 2007. Basada en datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional informó la semana pasada que en 2007 se registraron 4 quejas por tortura
y en 2011 estas aumentaron a 42. En cuanto a malos tratos, fueron denunciados en 2007 388 casos y en 2011 1.669. En buena medida, explica Amnistía Internacional, la batalla contra la delincuencia organizada ha incrementado los casos de tortura. Lo que tenemos hoy en día en México es fundamentalmente una población civil atrapada entre bandas del crimen organizado que no tienen el menor escrúpulo para llevar a cabo actos de extrema violencia y autoridades que en ocasiones participan en esos mismos actos y en ocasiones simplemente se muestran negligentes. Para Javier Cruz, la aceptación de pruebas obtenidas a través de la tortura y la impunidad de quienes la aplican son un gran incentivo para fabricar culpables. Para que se haga estadística, se nos diga que se está bajando el índice delictivo, que hay tantas personas en prisión, nada más la pregunta sería ¿cómo? Y nos dicen, es que ya confesó. Bueno, sí, nada más que nos platiquen cómo confesó.